va a tener todo. Amén. Hebreos capítulo 10. Y yo voy a leerles de la Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 10. Déjeme ver a partir de qué podemos leer, de cuál. Deme un segundito. ¿Sabe qué? Vamos a leer desde el 1. Y vamos a continuar con nuestra serie sobre Navidad en el tabernáculo. Navidad en el tabernáculo. Y hoy le quiero hablar de las ofrendas de sacrificio. Ya cuando tenga Hebreos capítulo 10 me dice amén. Ya lo tenemos, muy bien. Yo le leo de mi Biblia, Nueva Traducción Viviente, usted acompáñeme. Dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. ¿Una qué? Sombra. Una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismo. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios. Diga conmigo, los sacrificios. Se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Versículo 2, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían de dejar de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Diga conmigo, sentimiento de culpa. Dígale a su esposa, los sentimiento de culpa. No, José, era broma, José. Vamos a seguir, José. Oye, qué violencia, José. Los sentimientos, tranquilo. Un chistecito, José. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Diga conmigo, cuerpo para ofrecer. Dígalo otra vez, cuerpo para ofrecer. Son palabras claves para hoy. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni las ofrendas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Versículo 8, primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron. Diga conmigo, no le agradaron. Aun cuando la ley de Moisés las exige. Versículo 9. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, versículo 11, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válidos ¿para cuándo? Wow. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puesto por debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿en dónde? Y las escribiré ¿en dónde?
Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Y entonces ahora el apóstol Pablo dice la cosa práctica de este mensaje empieza en el versículo 19. Después de que nos explica todo esto, que lo vamos a desmenuzar, dice, así que hermanos, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Y aquí viene la acción del día de hoy. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. A ver, por si no les gustó, el 25 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen. Esto se lo voy a decir a los que ven online, y no palabra para ustedes, queridos hermanos que no ven ahí en el Face. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos por el Face, sino amémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amén. Amén. Y amén. Lidia me dice, si es molestando a los del Face, no van a dejar de venir. Le digo, pues sí, ya no vienen. Ven por el Face. No vienen ni para ofenderse. Bien. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Hoy te quiero hablar de las ofrendas de sacrificio en el tabernáculo. Comienza el apóstol Pablo en Hebreos 10 hablándonos de que la ley y todo lo que veíamos en el tabernáculo, él lo llama, le pone una palabra, sombra. Diga conmigo, sombra. La palabra sombra proviene del original de la palabra skia, que de ahí sacamos la palabra esquema. ¿Qué es una sombra? La sombra es donde algo se interpone e intercepta la luz, y cuando la luz viene se interpone y eso produce una sombra. Interesante que Pablo aquí nos está diciendo que la ley, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, la ley, la cual fue dada a Moisés, era una sombra de aquello que venía por venir. Es decir, la luz estaba siendo interceptada. Ahora no hace falta ser muy profético para saber cuál era la luz que estaba anunciando esta sombra, que estaba interceptando. ¿Cuál era? Cristo. Cristo es la luz, y la ley estaba bloqueando esta luz y nos generaba una sombra, nos daba un esquema, pero no teníamos la verdadera sustancia. De hecho, Pablo dice, esta es la sombra de los bienes venideros, no la imagen. Y la palabra imagen en el original significa representación exacta. Entonces aquí Pablo ahora nos hace una distinción entre el tabernáculo y Cristo, y nos dice, hete aquí la sombra, porque estaba la luz interceptada, y aquí tienes la sombra, pero Cristo es la imagen misma, no la imagen misma de las cosas. Dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente hacer perfectos a los que se acercan. La sombra
La ley era esa sombra. Y aunque estos sacrificios se ofrecían año tras año, cumplían con un rito, cumplían con una serie de cosas que habían de hacer año tras año, pero había algo que no hacían: no cambiaban a la gente. Versículo 2, Pablo dice: pues de ser así, esos sacrificios hubieran dejado de ofrecerse y la gente ya no hubiera tenido conciencia de pecado. Podemos poner, Pastor Jonathan, el esquema. Aquí tenemos un esquema. El Pastor Jonathan dibujó este esquema, fue su doctorado en la Universidad de Teología. Quería mucho que lo usara yo hoy. Aquí tenemos nosotros un esquema que lo han estado viendo estos domingos, en la cual usted tiene el atrio, usted tiene el lugar santo y el lugar santísimo. En los próximos domingos vamos a ir entrando cada vez más profundo. Terminando el 24 vamos a hablar del lugar santísimo y del arca del pacto. Aquí teníamos el altar de bronce y quiero hablarte hoy rápidamente acerca de ofrendas que se presentaban. ¿Qué ofrendas se presentaban? ¿Cuáles eran las ofrendas? Las ofrendas que se presentaban en el altar de incienso. Gracias, pastor. Primero, ¿cuántos se acuerdan de la ofrenda del todo quemada? ¿Cuántos han escuchado hablar de la ofrenda del todo quemada? Esa era una de las ofrendas que se habría de entregar. Ahora, ¿qué significa la ofrenda del todo quemada? Bueno, la ofrenda del todo quemada significaba que la ofrenda, cuando la quemaban, se quemaba toda. No, es que aquí es muy profundo lo que se aprende. Esto no se lo reveló, no me lo reveló carne ni sangre. Esto es que eso es. Era una ofrenda que le pertenecía toda y se quemaba. Oh, es puro teólogo aquí. Pero ¿sabes qué? La persona que ofrecía la ofrenda de todo quemada, la ofrenda quedaba toda quemada, pero ellos no se ofrecían por completo al Señor. La ofrenda era completamente quemada, pero sus vidas no eran completamente cambiadas. Y lo que dejaban ahí era completamente quemado, pero ellos se iban y sus vidas les pertenecían a ellos y no a Dios. La ofrenda se quemaba, nada en sus corazones se quemaba. ¿Cuántos se acuerdan de la ofrenda de grano? Se ofrecía una ofrenda de grano, lo cual habla de compartir el pan, habla de la coinonía, habla de las relaciones, porque el pan, precisamente, la gente se juntaba no solo para partir y compartir el pan, pero también para prepararlo. Se fomentaban las relaciones. El pan significaba relación. El pan significaba lazos. El pan significaba, en inglés dirían fellowship. El pan. Pero te hago otra pregunta. Aquellos que entregaban esas ofrendas de pan, ¿caminaban en una relación con Dios? No. Entonces entregaban la ofrenda del todo quemada, que cuando la quemaban, ¿cuánto se quemaba? Muy bien, muy bien. Se quemaba toda. Pero ellos no estaban del todo entregados al Señor. Y ahora venían y entregaban una ofrenda de comunión, pero ellos no caminaban en comunión. El pan de la comunión.
¿Sabe quiénes son los únicos que tenían comunión con Dios? El sumo sacerdote. Y lo vamos a ver más adelante. Y el sumo sacerdote, ¿y sabes qué? Entraba muerto del miedo, porque no sabía si era acepto o no era acepto. Escúchame, ¿qué clase de comunión es esa? ¿Qué clase de relación es esa? Donde la relación se basa en miedo. Bueno, Lidia, yo, porque yo le tengo miedo, pero es diferente, porque es un miedo cute. ¿Sabe lo que es llegar a la casa y temblar, no saber si hoy eres acepto o no? ¿Cómo estará, Señor, esta vez? ¿Cómo la encuentro? Con cadenas, con las campanas en mis tobillos voy entrando. ¿Quieres que hablemos de comunión? A ver, hablemos en serio. ¿Le parece a usted una comunión esa con una persona que está contigo nada más por miedo? Eso no es comunión, eso no es una relación. Si una persona está contigo nada más por el pavor que te tiene, no te quiere, no te ama, la tienes prisionera. Y ahí la tienes obligándolo a hacer las dishwasher y a hacer todo. No sé. Que hace falta un Freedom Conference, perdón, limpieza y liberación a todo dar. Espere. Entonces entregaban la ofrenda del todo quemada, se quemaba toda, pero ellos no le pertenecían del todo a Dios. Venían y ofrendaban la ofrenda de granos, que significa comunión, pero ellos no caminaban en comunión, ni siquiera sabían lo que era la verdadera comunión. Y después venían y ofrendaban, hacían la ofrenda de paz. Esa es otra de las ofrendas. La ofrenda de paz significaba que ahora ellos estaban en buenos términos con Dios, pero no importa cuánto año tras año presentaban su ofrenda de paz, nunca estaban en buenos términos con Dios. Y la ofrenda de los pecados no les borraba sus pecados. Ahora, esto es lo interesante, porque dice que año tras año se ofrecían. Año tras año se ofrecían. Pero cada vez, dice el apóstol Pablo, seguían yéndose de esos sacrificios con una conciencia de pecado. Y aquí es donde te quiero empezar a hablar. Quiero hablarte acerca de la esterilidad cristiana. Quiero hablarte de que este 2024 no presentemos ofrenda tras ofrenda y siendo nosotros los mismos. Que no caigamos en ser aquellos que se saben todas las canciones, se saben todos los himnos, se saben todos los versículos, pero sus vidas nunca cambian. Que no seamos los expertos en las ofrendas y en los sacrificios. Y yo soy una ofrenda del todo quemada. Y yo me levanto a las 3 de la mañana porque el hermano se levanta a las 3:15. Yo le gano 3 para ser más espiritual. Pero adentro está lleno de amargura, pudriéndose tu corazón. Que no pasen tiempo y entres al 2024 con una regla que mide la santidad del prójimo, pero nunca tu propia vida. Porque a fin de cuentas no se trata de cumplir con los requisitos de los ritos evangélicos cristianos. Se trata de vivir la vida de Cristo y que Cristo sea formado dentro tuyo hasta que tú cada vez dejes de ser menos John y seas más Cristo. Y tú dejes de ser menos José y seas más Cristo, menos Víctor y seas más Cristo, menos Kevin y seas más Cristo. Que no seas el experto de los altares, de las ofrendas, de todo quemadas. Así no es esta, así no tiene que ser aquella. Esta no es la instrucción que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Pero ¿y tu vida? Porque eso es lo que les estaba pasando. No, así no es
la ofrenda de grano, porque significa comunión. Y se sabía en la historia, y se sabía en el contexto, y se sabía en cada paso, pero ellos personalmente no habían experimentado la verdadera comunión con Dios basada en amor. Porque la Biblia dice que ofrecían esto año tras año, pero nada cambiaba. Y yo no sé usted, pero qué hartante, qué frustrante que es la vida cristiana, llena de ritos que no cambian nada en nuestra vida. ¿De qué me sirve entonces año tras año hacer lo mismo, año tras año hacer lo mismo, año tras año cantar lo mismo, y ya no sabemos qué decir, y cuándo decirlo, y dónde decirlo, y cómo decirlo, y a su nombre? ¿Quién vive? Ya ve que sí sabemos. Año tras año, pero seguían siendo los mismos. En el fondo, en su conciencia, Pablo nos dice que sabían que el pecado no había sido quitado, no había sido removido, tenían un problema, sabían que todo eso, toda esa parafernalia, todo eso que estaban haciendo, a fin de cuentas no cubría el pecado espiritual que tenían delante de Dios. Pero entonces podían ofrecer galones y galones de sangre, cientos y cientos, miles de animales, y todavía seguían esclavos de su propia concupiscencia y de su propia rebelión. ¿Sabes qué? Llegaron a un punto donde ya emitían estos sacrificios constantemente, pero de manera automática. Ya ni se daban cuenta, ya ni eran conscientes de lo que hacían, lo hacían porque toca. Que era cada 8, ¿verdad? Porque toca. Ya es cada 8, ya toca dar la ofrenda. Dale la meca al altar del sacrificio. Yo voy para allá, sí, no, yo lo cubro aquí. No te preocupes, porque toca, sin ser conscientes del significado de lo que estaban haciendo. ¿Sabes cómo se llama eso? Religión. Y cuando entramos en las repeticiones vanas de las cosas que tienen un profundo significado en nuestras vidas, nos convertimos en religiosos. No, amor, así no tiene que ser. Venga para acá, hermano. Le voy a medir el dobladillo del pantalón. No puede tocar el piano hoy, bájese. Y quizás el dobladillo del pantalón el hermano lo tenía firme, pero qué corazón cochambroso, pervertido quizás. Ahora, esto es lo interesante, que Dios mismo es el que dijo: esas ofrendas no me agradaron. Espérese. Todo lo que leímos lo acabamos de leer, Hebreos capítulo 10. Todas esas ofrendas, dijo Dios, no me gustaron. ¿Cómo? ¿En serio? ¡Años! Quémele, que mátele, que quémele, que mátele, que quémele, que mátele. Año tras año, y ahí va de vuelta. Y dele, que dele, y el que sigue, para que Dios diga: todo eso me repugna, me da asco. Pero si es para ti, no me gusta, no lo quiero. Entonces, la pregunta es esta: si se ofrecían año tras año, no cambiaban a nadie. Yo no lo estoy asumiendo, lo acabamos de leer, por eso me tomé el tiempo de leer Hebreos 10 con ustedes.
Si año tras año se ofrecían, pero año tras año no cambiaban a nadie, y año tras año los que ofrecían salían con conciencia de pecado y a Dios no le agradaban, entonces yo me pregunto, ¿y para qué? A ellos no les ayuda porque cambiados no salen. A Dios no le agrada. Acaba de decir. Entonces, ¿cuál es el propósito, señoras y señores? ¿Cuál es el propósito de todos esos sacrificios? De matar todos esos animales, de derramar toda esa sangre, del olor a carne quemada que salía de ahí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que todos esos sacrificios no eran más que recordatorios. Diga conmigo, recordatorios. De hecho, ahí la palabra que se usa en el original de recordatorio es la palabra amnesis. Era para que no les dé amnesia. Esos sacrificios, mis hermanos, no hacían nada. Y esos sacrificios no eran para Dios, eran para ellos. ¿Sabes para qué? Para que se acuerden y no tengan amnesia de sus pecados. Dios les recordaba año tras año que todavía seguían teniendo el mismo problema y condición pecaminosa que tenían. Todavía tenían rebelión en su vida, todavía tenían maldad en su vida, todavía tenían mentira en su vida, todavía tenían... ¿Sabes qué? La gente que sufre de eso hoy, sufre de amnesia, se cree mejor que los demás hermanos. Cree que porque sabe mucho acerca del altar del sacrificio, que ellos no necesitan del sacrificio. Y esas personas son las más religiosas. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? De hecho, la gente cree que pecar es tratar mal a la gente. Tratar mal a la gente está muy mal. Pecar es mucho más que maltratar a alguien. Pecar es atentar contra Dios mismo. Y antes de que señales a otro, pregúntate cuánto lo haces tú. No sea cosa que te conviertas en un experto del altar del grano, del altar del que sepas cómo se hace esto y sepas exactamente cómo tiene que vivir todo el mundo, pero no te das cuenta cómo año tras año se pudre tu corazón. Dios dice, todo eso no era para mí, es para que ustedes se acuerden, para que ustedes sepan la condición en la que viven. Era para que ustedes se acuerden de sus pecados, porque el versículo 4 dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dios no se deleitaba. El original dice, no se inclinaba favorablemente hacia esas ofrendas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Vente, Jorman. ¿Por qué le digo todo esto? Recapitulamos. Leímos Hebreos 10, ¿verdad? Ahí Pablo nos dice, en el tabernáculo se ofrecían todos los años ofrendas, pero no cambiaban a nadie. Se ofrecían sacrificios de distintos tipos, de grano, del todo quemada, de pecado, pero ninguno de esos pecados, ninguno de esos sacrificios quitaban el pecado en la vida de aquel que los ofrecía. Ninguno. Y por eso, ahora estaba sucediendo algo. El pecado, mi hermano, alguien lo tiene que pagar. Y el problema es que se estaba acumulando. Ya habían pasado desde aquel entonces hasta la venida de Jesús, pasaron
más de 1440 años. 1440 años que el pecado se estaba acumulando y nadie se pagaba esa deuda. ¿Cuántos? No levanten la mano. No levanten la mano, no nos vamos a pisar la manguera entre los bomberos. Pero ¿cuántos saben que cuando tienes una deuda y te empiezan a llamar para cobrar, que ya cuando ves que es de allá de otras ciudades que no te cobran, entonces ya le bloqueas ahí luego, ups, no puedo? Mientras más tiempo pasa, se aumentan los intereses. Llega un momento que si no pagas, es más lo que debes en intereses que la deuda original. Si no, trata, mira, te doy un ejemplo, no le pagues al IRS, fíjate cómo te va a ir. Algunos hermanos ya se secan las lágrimas, ¿verdad? El pecado es de la misma manera. Alguien lo va a pagar. Alguien lo tiene que pagar. No se queda así. Y hasta la venida de Cristo había ya más de 1440 años de pecado acumulado que nadie pagaba, y se seguía sumando y 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 sumando. Claro. Pero no, sí tenemos la ofrenda de los granos. No sé por qué me salió chilango. El sumo sacerdote era de allá de Tepito. Tienes la de los granos, pero no estaba pagando la deuda. Puedes seguir quemando todo lo que quieras. Señor, pero acá está la de todo quemado también. Aquí está, Señor, la del todo quemada. Sí, la puedes hacer todos los años, pero la deuda no se ha cancelado, se sigue y los hermanos no dejan de pecar. A ver, hágale la cuenta a usted. No nos diga en voz alta cuántos años tiene usted ya de vida. A ver, échale una regla de 3 rápido. ¿Cuántos pecados ha cometido usted en su vida? Necesitas ChatGPT para sumarlos. Ahora súmale los de tu papá y los de tu abuelo. Uy, yo los de mi papá nada más. Por 1440 años. Imagínense cómo clamaba justicia. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. No se dan cuenta que se estaba acumulando y acumulando y acumulando, y ellos ahí como todavía haciéndolo que no les servían de nada. La deuda seguía. Es como que tú digas, no, es que yo voy a un restaurante que les debo mucho dinero porque ahí comía siempre y nunca les pagué, pero pues yo voy y les lavo los platos. Pues sí, pero si no te perdonan la deuda, yo como quiera voy. Yo les lavo porque les debo, sí, pero si cada vez que lavas los platos no te descuentan de la deuda, en vano estás lavando. 1443 años exactamente de pagos no hechos. Y entonces ahí es donde viene la parte en la que Pablo nos dice, y por eso, porque a él no le agradaron todos estos sacrificios que no cambiaban a la gente, y porque el pecado se estaba acumulando, dice, el Padre envió al Hijo y dice, le dio un cuerpo. La palabra original es me encajó un cuerpo. ¿Saben qué significa eso? Le pusieron un cuerpo a la medida. Así como cuando vas ahí a tener el vestido de Marian Bright, ¿no? Y te ponen a la medida. Yo me imagino al hijo con el padre diciendo, ¿les gusta cómo me queda el cuerpo? Sí, perfecto. Pero
¿Saben cuál es la diferencia? Que ese cuerpo que le encajaron exactamente, lo encajaron para sacrificio. Estaba destinado a ser destrozado. La única diferencia es que esta vez este sacrificio sí iba a valer la pena. Sí iba a cambiar los corazones. Sí iba a cambiar a la gente. Y no iba a ser necesario hacerlo todo el tiempo, porque una vez y para siempre lo hizo. Y eso hizo que cambie a los de antes, y a los del presente, y a los del futuro. Él les encajó un cuerpo perfecto al Hijo de Dios. Y este fue sacrificado. Y este sacrificio sí fue efectivo. Una vez y para siempre. En Cristo Jesús. Nuestras vidas pueden cambiar. Póngase de pie. Ese bebé que usted ve en los pesebres se ve bien bonito. Y sí, nos recuerda con mucha ternura el nacimiento del Hijo de Dios. Pero cada vez que veas el cuerpo de ese bebé, acuérdate que ese bebé lo estaban preparando para matarlo. Lo estaban preparando. Ese cuerpo, desde que nace, cada vitamina que se tomaba estaba destinada a ser un sacrificio. Un cuerpo destinado a quebrantarlo. Ese cuerpito que usted ve ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo a crecer y después ser quebrantado látigo por látigo, espina por espina, fierro por fierro. Qué malos los soldados romanos. No, lo hiciste tú. Pero se entregó. ¿Sabes qué hizo? ¿Me puedes poner el esquema otra vez, por favor? Nos regaló la Universidad de Harvard. Vino y él mismo se puso en el altar del incienso. Una vez y para siempre. Con razón. Ahora Pablo les dice: hermanos, antes era nada más uno que podía entrar aquí y experimentar la gloria de Dios. Uno solo. Y ahora, fíjese lo que nos dice. Así que, hermanos, podemos entrar, estoy en el Hebreos 10:19, podemos entrar con valentía. ¿En dónde? Podemos entrar con valentía, con confianza, a aquel lugar donde se apagan los celulares. Podemos entrar con valentía, con confianza, a aquel lugar donde únicamente el sumo sacerdote podía entrar, y con un miedo tremendo. Nosotros podemos entrar con confianza, podemos ser cambiados cada vez que nos presentemos delante de Él. ¿Por qué? Porque ha sido ofrecido una vez y para siempre. Amén. Venid y